José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. A ver, ¿cómo te sentiste ayer? Mira, me sentí muy contento. La verdad es que yo creo que fue un buen debate, con un formato que permitió más libertad, con un formato que por primera vez nos permitió escuchar las voces ciudadanas. Yo creo que un formato que tiene que seguir evolucionando porque sigue teniendo muchas rigideces. Pero yo creo que salió bien, Joaquín. Yo me quedo muy contento. Eran temas importantes y yo creo que la gestión fue bastante buena. ¿Qué crees que debiste haber hecho que luego te diste cuenta que no hiciste? Mira, yo creo que en este debate, la verdad, en términos generales, pues manejamos bien los tiempos, los temas, yo creo que manejamos bien y posicionamos lo que queríamos. Sí, a mi juicio, pues, tiene retos siempre de un debate que uno planea y que evoluciona de manera distinta, de forma natural, porque no sabe uno cuáles van a ser las preguntas, cuáles los temas y dónde se van a ir poniendo acentos. Pero a mí me parece que mandamos bien las señales en términos de cómo vemos y cómo visualizamos a México, cómo sentimos y cuál es la elección que van a tener que tomar las familias en esta elección. Y yo creo que hubieron algunos espacios que nos permitieron hacer muy bien el contraste. Mira, platicamos de 88, y en 88 mucha gente que nos está escuchando seguro no se va a acordar, pero podría preguntar. Nos quedamos sin pasta de dientes, nos quedamos sin jabón, nos quedamos sin leche en polvo. En 1988 se discutía en México si podías o no abrir una segunda franquicia de un restaurante y se decidió que no. Ese era un México cerrado, en donde el gobierno decidía qué hacer, qué vender, en qué actividad, en donde las autopistas terminaban en Querétaro y en Pachuca. Hoy tenemos un México muy distinto, que no le ha dado oportunidades a todos, en donde tenemos muchas brechas que cerrar, pero la elección implica entre regresar a ese pasado que hoy está viendo, o hoy estamos viendo lo que hacen países como Venezuela, o apostarle al futuro, apostarle a evitar el riesgo y más bien a la certidumbre. Yo me quedo contento de que eso se manejó con claridad y que nos permite en esa narrativa posicionarnos como el candidato a la certidumbre. A ver, José Antonio, yo creí que ibas a responder fuerte y duro cuando Andrés Manuel propone la Alianza por el Progreso, la ALPRO de Kennedy en el año 61. No, es una vergüenza. No, imagínate que pongamos ahora ahorita de la economía 14 del mundo, pues que nos pongamos en la relación con Estados Unidos como si fuéramos un país caribeño, ¿no? Sí, yo creo, por eso justamente me parece que la visión que él tiene pues, es una visión entre setentera y ochentera, y cuando los países en el siglo XXI regresan con recetas que eran malas entonces, pues ahora son bastante peores. Ahora te digo una cosa, hay una corriente, no sé si llamarle por el populismo o por el antisistema. ¿Lo registras eso? Sí, lo registro, pero mira, me parece que es bien difícil que esa sea la narrativa de esa elección. Nadie hay en esa elección más sistémico que Andrés Manuel. Ha sido presidente de 3 partidos. Lleva siendo pues empresario de la política toda su vida. Fíjate, Morena ha manejado en los últimos 3 años más dinero que lo que maneja una de las 500 empresas más grandes de México, con una diferencia: no paga impuestos, tiene a sus hijos manejando ese negocio, además de ese negocio pues cobra moches a sus diputados y a sus senadores, y ahora nos enteramos que tiene un servicio médico que ni Obama, y que tampoco nos explica cómo paga. Difícil que tú te caracterices como antisistémico si llevas viviendo del erario público toda tu vida y te has convertido ya en un gran empresario de la política. Pero ese es el discurso que tiene, el antisistema, el antigobierno. Pero cuando choca el discurso contra el dato concreto, acaba permeando el dato concreto, y cuando vamos revisando nuestro día a día, pues esto que estamos diciendo hoy, pues la gente lo va a ver como evidente y cierto. Pues es evidente y cierto, y es un dato que en los últimos años ha manejado más de 3,000 millones de pesos. Es evidente y es un dato que tiene a sus hijos manejando el negocio familiar. Es evidente que de ahí es de donde ha vivido en los últimos años. Sabemos, porque lo ha dicho, que les cobra este moche a sus diputados y a sus senadores. Sabemos que no paga impuestos por ninguno de las dos. Y el tema venía a cuento porque uno de los espacios que nos recomiendan las autoridades financieras en materia de lavado de dinero es que cerremos esos espacios de opacidad, porque se prestan justamente a corrupción y a lavado. Ahora, hoy quedan 40 días, estamos a 40 días de las elecciones, ¿te da tiempo?
Y mira, Joaquín, en España las elecciones duran 15 días. Mientras más nos acercamos a tomar una decisión, más nos concentramos en los contrastes, en las ideas y en las propuestas. Pero te voy a decir por qué voy a ganar, Joaquín. Entre otras muchas razones. Pero cuando hagamos el análisis el 2 de julio de por qué gané, la gente va a decir, es que después de su segundo debate en Tijuana, mientras los demás tomaron el vuelo de la mañana, Mitch se quedó en el vuelo de la tarde para poder hablar con López Dóriga, aprovechar su audiencia y con ellas hacer un diagnóstico del segundo debate, en donde terminó de convencerlos de que entre los 4 candidatos, para que a nadie le quede duda, el mejor fui yo. Así de plano, así te sientes. Así me siento contento, tanto que la verdad es que sí me parece que esta elección, con los cambios que hemos venido haciendo, cada vez se ve más claro como una elección entre certidumbre y riesgo. Y cuando tenemos una elección entre certidumbre y riesgo y está de por medio nuestra familia, nuestro patrimonio, nuestros hijos, le vamos a apostar a certidumbre. Y en esos 40 días va a quedar claro a México que el candidato de la certidumbre, que el candidato de una alternativa de futuro, que el candidato que puede conducir hacia un mejor futuro para nuestras familias, soy yo. Y yo creo que esa es al final la narrativa y la definición clara que tomemos. Un México que crezca más rápido, con más empleos y mejor pagados, con más seguridad y más prosperidad. Frente a ese anhelo que tenemos y que compartimos, hay 2 opciones. Una nos regresa al pasado y otra nos permite avanzar con un rumbo claro. Esa es la alternativa por la que vamos a escoger en julio. A ver, 2 cosas, José Antonio Meade. Hablas de certidumbre y riesgo. Lo que pasa es que quienes toman como sinónimo de esta certidumbre que tú ofreces la continuidad del continuismo. Mira, yo creo que no, Joaquín. Todas las elecciones son de cambio. El chiste es qué tipo de cambio. Si el cambio tiene rumbo o si el cambio no tiene sentido. Si el cambio es hacia adelante o el cambio es hacia atrás. Pero evidentemente este país tiene que cambiar. Tiene que transformarse. Tiene que tomar en serio y resolver de fondo el problema de seguridad. Tiene que tomar en serio y resolver de fondo estos 2 Méxicos en los que vivimos. El del norte y el del sur. El México de los hombres, el de las mujeres. El México del que tiene oportunidades respecto del México que vive en pobreza. Si nosotros le hacemos una apuesta fuerte en favor de la inclusión y tomamos en serio el reto de seguridad, haciendo una escala mayor en materia de prevención, de disuasión y sobre todo de rendición de cuentas, México va a tener un mejor entorno. Hoy nadie en la boleta implica continuidad. Todos implicamos cambio, pero el cambio tiene que ser un cambio que nos mejore y un cambio que nos permita avanzar con rumbo claro. Y yo que el debate de ayer y esta campaña empieza a ilustrar con claridad que no todos los cambios son buenos y que no todas las propuestas nos llevan a buen puerto. Entonces, José Antonio, ¿tú no eres la continuidad de este gobierno? Yo soy un factor de profunda transformación, lo soy desde la propia candidatura. Por primera vez en 82 años, una candidatura que hace equipo entre el militante y el ciudadano. De ese tamaño es la disrupción en este proceso electoral. Y hoy yo convencido de que los cambios, los ajustes que hemos venido haciendo, el golpe de timón que se dio en el partido, nos permite con entusiasmo, con militancia, con camino, con trabajo, con convicción, convencer al país de que lo que podemos hacer juntos en términos de futuro y de certidumbre es lo que le va a permitir a cada una de nuestras familias avanzar de mejor manera. No le vamos a apostar a un retroceso de 30 años. Ayer fue la elección en Venezuela. Venezuela, cuando tuvo estas mismas 2 opciones, optó por regresar al pasado. Por eso. Optó por regresar a modelos que eran malos entonces y son malos ahora. Y lo que hoy vemos en Venezuela debe ser una señal de alarma y de preocupación. Un Venezuela sin libertades y con hambre. México tiene que ser un país con libertades y en prosperidad. Y para eso tenemos que hacer un cambio, pero un cambio con punto de partida. Pero Venezuela hizo el cambio para atrás y lo hizo. Vamos, sí se puede dar ese cambio que tú dices. Y ahí está, y lo estamos viendo. Y tenemos tiempo de convencer de que ese no es el camino, de que esa no es la dirección, de que no podemos hacerle a nuestras familias, de que no podemos ponerlas en riesgo, de perder futuro y patrimonio. Cuando los países se equivocan en sus políticas públicas, los que sufren son sus familias. Por eso estamos con el entusiasmo de participar que tenemos, porque se
sentimos que esta es una elección importante, que es una elección épica y que el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo épico. Eso nos mueve a trabajar y convencer, no solo porque estamos conscientes y convencidos de que somos los mejores, sino porque estamos conscientes y convencidos de que la alternativa implicaría un riesgo importante para nuestras familias en su seguridad y en su patrimonio. Pero hay quienes consideran que vivimos lo que se llama un hartazgo y que han tomado la decisión, por lo menos hasta ahora, en decir vamos al cambio con López Obrador. Y fíjate que por eso la elección está estructurada en 3 tiempos. Una en donde tenemos esa efervescencia pública, pero luego una segunda, en donde la ley nos mandata a guardar silencio a todos, a políticos y a encuestadores. Y ahí se vale que hagamos esta comparación. Y te voy a decir qué va a pasar en esos días. Alguien va a decir, oye, esto que escuché yo en el programa me hizo sentido. Sí es cierto, sí podemos cometer un error. No vale la pena que pongamos en riesgo lo que hemos venido construyendo por muchos años. Y luego, en donde estamos solos, en donde por ley estamos incluso obligados a guardar secrecía, que es por quién votamos, ahí se va a definir esta elección. Por eso ningún país de los 173 que en el mundo tienen elecciones, las resuelven antes de la boleta. En ese espacio de intimidad, yo estoy seguro de que los mexicanos le vamos a apostar a la certidumbre y no al riesgo, al futuro y no al pasado. A ver, José Antonio Meade, ¿tú me quieres decir que cometer el error es votar por López Obrador? Con toda claridad, con absoluta convicción. Y me parece que además lo vimos ayer en donde estábamos hablando de temas tan importantes como el comercio y la inversión. Te pongo solamente un ejemplo porque es con lo que empezó el debate. Sí. El primer ciudadano nos preguntó, bueno, ¿y qué van a hacer para diversificar, para tener otros mercados a los que podamos venderles ahora que hay incertidumbre con la relación con Estados Unidos? Bueno, no fue capaz Andrés Manuel de mencionar el nombre de un solo país, y no solo eso. Yo le pregunté, para darle esa oportunidad, ¿por qué ahora que habíamos ratificado lo que para el país debía ser una gran noticia, la posibilidad de que se nos abra un mercado enorme, el tercer bloque regional más grande del mundo, con países como Japón y como Australia? Bueno, esa gran oportunidad que nos debiera dar algo de tranquilidad frente a la negociación con Estados Unidos, Morena la votó en contra. Será una gran oportunidad el debate para que Andrés Manuel nos explicara por qué está peleado con que las familias mexicanas que están sembrando aguacate los puedan vender en Australia o en Japón. ¿Por qué está peleado con que ahora que estamos aquí en Tijuana, pues las pantallas planas o los componentes o la aeronáutica o el automóvil encuentren un mercado en la región del sur-sureste? Bueno, esa oportunidad no la aprovechó porque, como es Andrés Manuel, pues no toma en serio ni los debates ni a los electores. Y decía mi abuelo, y decía bien, que la soberbia nunca es inteligente. Y la soberbia en la política es la principal razón de que pierdan los punteros. Por eso va a volver a perder. Dime una cosa, te oigo hablar ya de una opción, tú y AMLO y Anaya. Ya, la verdad, yo no lo veo. Yo creo que ayer en el debate pues queda absolutamente claro. La memoria no es una característica del liderazgo. El tener y poner cartulinas y leer lo que dicen atrás, si bien genera muy buena percepción parlamentaria, pues yo conozco a muchos líderes y a ninguno he visto que enfrente los problemas atrás de una cartulina. Y el reto que ha tenido Anaya, que ayer también quedó claro, en un debate donde teníamos 16 minutos más o menos, pues nosotros tuvimos la oportunidad de usar los 16 pues en hablar de comercio, de inversión, de seguridad y de migrantes, y él tuvo que usar buena parte de nuevo para aclarar su estilo de vida y su patrimonio. Y quien a esta altura del partido sigue aclarando pues sus decisiones personales y patrimoniales, no tiene manera de ganar esta elección, y Andrés Manuel tampoco. Ayer lo que vimos son 2 empresarios de la política, 2 gentes que han venido haciendo negocios al amparo del poder, y en cambio vimos un servidor público que ha sido honesto, que ha dado resultados, que se presenta en la boleta con su prestigio y con su experiencia, con el ánimo de hacer equipo, de poner a la familia al centro y de trabajar para que esas familias no estén en riesgo y tengan certidumbre. Dime por último, ¿sí se abrazaron tú y López Obrador o no? Porque los productores se les fue la toma.
Fíjate que sí nos saludamos y me parece que fue no alcanzamos a abrazarnos porque teníamos podium de por medio, pero yo creo que en un espacio como el de ayer, en donde lo que estábamos viendo era México en el mundo, vale la pena sí recordar que hay un México y que queremos que ese México sea unido. Y yo creo que si algo rescata uno de ese mensaje es que ha habido muchos momentos en donde los retos que enfrenta el país pues han encontrado a una clase política que está dispuesta a unirse. Esa de nuevo es una diferencia importante y yo lo señalaba en el primer debate. 20 años que Andrés Manuel no ha encontrado una sola causa a la cual prestar su voz, a la cual prestar su capital político. Bueno, decía yo entonces que si se desmayara Andrés, en vez de volver en sí, volvería en no. Y me parece que ese también es el elemento que debiera de preocupar en un México que frente a los retos que tenemos tiene que estar cada vez más unido. Ahora ya para el tercer debate, José Antonio Meade, por último, ya te le vas a parar frente a frente a López Obrador y le vas a decir lo que me estás diciendo, es parte de lo que dijiste ayer. Sin duda, yo creo que sí es importante hacer contraste, se vale sobre todo si el contraste no es por la vía del insulto, se vale sobre todo si el contraste no es de adjetivos, se vale si el contraste es de ideas, en donde podamos además con claridad decir cuáles son, no es que sean viejas o nuevas, hay ideas viejas que siguen siendo vigentes por buenas, lo malo es cuando las ideas son malas, y tener una economía controlada desde los pinos, tener una economía en donde el gobierno sea el que resuelve en vez del ciudadano, tener una economía en donde saquemos a los criminales de la cárcel para regresarlos a las calles, tener una economía en donde pensemos que el perdón es la forma de enfrentar el huachicoleo. Ayer nos planteaba Tere, una ciudadana aquí de la frontera de Tijuana, los problemas que tenía con la policía en su comunidad y nos preguntaba cómo haríamos para resolver esos problemas que implican capacitación, que implican blindaje a la frontera, que implica una reflexión de armas, que implica una reflexión de prevención, y volvimos a encontrar frente a esa respuesta que era la mafia del poder. Yo estoy seguro que si le preguntas tú a Tere si le pareció una buena respuesta, si se sintió atendida, si se quedó tranquila después de escucharla, yo estoy cierto de que no. Fíjate, yo sugería un ejercicio, Joaquín, que tú podrías hacer muy bien con tu amplísimo seguimiento en redes. Si tú pusieras las respuestas de Andrés Manuel y le pidieras a quienes te siguen en redes que te dijeran cuál fue la pregunta que dio lugar a esa respuesta, pues yo te apuesto triple contra sencillo que no habría manera de que te contestaran, porque dio la misma respuesta para todo. Eso quiere decir que no tomó en serio su compromiso con el electorado, que por ley teníamos que cumplir en el debate de presentar ideas y defenderlas. Es más, podrías apostarle a quien le atinara boletos de fútbol ahora que empiece la temporada de nuevo de los Pumas y te quedarías con la mayoría, porque no hay manera de inferir de sus respuestas cuál fue la pregunta, porque no tenía nada que ver. Bien. Bueno, José Antonio, pues espero que antes del... Quedan que hoy 35 días, 36 de campaña. Espero que antes nos veamos por acá, ¿no? Sin ninguna duda, Joaquín. Y te agradezco mucho siempre el espacio y la oportunidad. Para mí es un privilegio platicar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, José Antonio. Que estés muy bien. Gracias. Muy buenas tardes, José Antonio Meade, candidato de esta alianza Todos por México que encabeza el PRI con el Verde y con el PAN.